Bueno, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy y lo vamos a compartir en lo que es el chat grupal, que precisamente nos va a servir para comunicarnos a través de este curso. Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo la sesión número 1. Ok, vamos a esperar que se vayan agregando. Vamos a enviarlo. Ok, vamos a ponerle favor entrar. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a esperar que se agreguen los hermanos catequistas. Aquí tengo un monitor para estar checando que se vayan agregando poco a poquito. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho su interés en este curso, que esperemos por la gracia de Dios pues nos pueda ser útil a todos, ¿verdad? Para que así podamos ir avanzando en los temas poquito a poquito. Muy bien, vamos a checar que se esté viendo bien. Gracias, muy amables. Bueno, pues podemos utilizar el chat. Ya hay 3 personas conectadas, 4. Podemos utilizar el chat precisamente para lo que es la transmisión, para poder checar pues lo que estemos manejando. Mientras van conectándose, voy a anexar también una pantalla, que es la pantalla del escritorio, por si necesitamos en determinado momento hacer alguna algún enlace a lo que es una página web, que sí nos va a hacer falta por ahí en un día para poderlo manejar. Bueno, buenos días, gracias, muy amable ahí Patricia Reyes, mucho gusto. Gracias, muy amables. Para los que han tomado curso conmigo, la mecánica es la siguiente. Ahorita vamos a hacer nuestra oración, claro. La mecánica es la siguiente. Ahorita transmitimos, les voy a pasar unas diapositivas y vamos a explicar acerca del tema. Este tema que yo transmito acá, pues posteriormente lo compartimos en los canales que tengo de YouTube y en Facebook para que otras personas también lo vean. Ahora, ¿cuál ventaja tiene o qué nos puede ser útil cuando estamos en vivo, cuando se inscriben al curso? Pues que después tenemos una sesión de Meet. Esa no la grabo porque es algo personal entre ustedes y un servidor, pues para profundizar sobre el tema, ¿ok? Esto que estamos grabando sí se lo vamos a compartir para que otras personas también lo puedan ver y también les pueda ser útil las cosas que vamos manejando. Ok, ahí no sé, le voy a poner acá que no es video chat. Vamos a ponerle no es por video chat. Ok, perfecto. Si gustan, no entren ahí, no sé, ahí la compañera puso video chat, no es por video chat. Estamos transmitiendo en vivo y nada más es dar clic en el enlace que acabo de mostrarles. Ok, vamos a checar nuevamente. Aquí vamos a compartir pantalla para que puedan ver ustedes que voy a compartir acá en lo que es mensajería. Lo vuelvo a compartir para aquellas personas que no han entrado. Ok, muy bien. Voy a lo vuelvo a compartir por los que no han entrado. Ok, muy bien. Bueno, pues gracias, muy amables. Hoy sí ya estamos trabajando propiamente y vamos a comenzar ya con la clase. Hoy sí ya son 5 personas. Bueno, no hay ningún problema, vamos avanzando. Acuérdense que todo lo realizamos para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, se inscribieron bastantes, pero no todos han mandado. Buenos días, gracias, muy amable. No todos han mandado la solicitud de amistad, pero bueno, lo importante es que vayamos avanzando. Les agradezco su tiempo y vamos a comenzar ya con la oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ayude en lo que es el conocimiento y que esto nos sirva, que este curso nos sirva pues para gloria de Dios. Y les invito a que desde su casa también invoquemos al Espíritu Santo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Gracias, muy amable a los que se encuentran ya conectados. Ojalá pues platiquemos, ¿verdad? Y nos digan si gustan desde dónde nos están sintonizando, desde dónde dan ustedes su sesión de catequesis, que por cierto,
Pues me presento, yo soy Gabriel Esteban, soy catequista, también soy docente. Tenemos como catequistas, no sé, como unos 33 años, 34 años de catequista más o menos, y como docente tengo como 27, 28 años. Entonces, pues me gusta mucho lo que es la tecnología y también, desde luego, mucho más lo que es la evangelización. Entonces, este curso, como he dicho siempre, no pretende suplir ningún curso que tú tomes en tu comunidad. En tal caso sería solamente un complemento que, si algo te puede servir, pues que sea todo para gloria de Dios. Bueno, pues gracias. Ahí, si gustan comentar ahí en el chat del video en vivo, les agradecería, ¿verdad?, para hacerlo de forma interactiva. Acabando esto, pues vamos a hacer una reunión en Meet para las personas que se quieran conectar. A veces se conectan muchos, a veces no tanto, para que esto que vamos a explicar el día de hoy lo vamos a analizar ya de manera más personal. Acuérdense, repito, este sí lo voy a grabar porque pues no hay ningún problema, pero el otro, que es el Meet, que ya es personal con ustedes, ese ya no lo voy a grabar y ese ya no se sube, ¿verdad? Por si gustan participar después. Más o menos esto que vamos a manejar ahorita, este tema nos va a llevar como hora y cuarto, hora y 20 más o menos, y posteriormente les pido un ratito de tiempo, les mando enlace de Meet, y ya a través de Meet pues seguimos platicando ya de manera más directa, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Creo ya no se va a agregar a nadie más, y vamos a empezar con las diapositivas acerca de lo que es la catequesis integral. Antes que nada, ¿qué será esto de la catequesis integral? Estamos viendo una imagen de una familia, ¿verdad? Y ¿por qué tiene que ser catequesis integral? Desde la otra vez lo manejé con el grupo anterior, y me preguntaban o me hacían conciencia de algo que es muy importante. ¿Qué pasa con los padres de familia? Nosotros como catequistas, muchas de las veces, ¿qué ocurre? Pues más bien, en lugar de estar luchando con los niños para que aprendan las cosas, a veces estamos luchando con los padres de familia para que ellos entiendan la situación. Me he topado muchas veces con padres de familia, ¿verdad?, que dicen, voy a preparar a mi niño para su primera comunión, o a lo mejor para su confirmación. Y entonces se les dice, no, pues tienen que esperar 2 años, 3 años. Acuérdense que eso va a depender de lo que es la diócesis, ¿verdad? Aquí se manejan 3 años, pero en algunos lugares a lo mejor es menos tiempo. Pero tenemos que seguir lo que nos diga el magisterio allá en su diócesis. No sé cuánto tiempo, si gustan, para que sea interactivo, si gustan comentarme cuánto tiempo dura lo que es su preparación, o sea, cuánto tiempo tienen que tener como mínimo para hacer su sacramento de la comunión o de la confirmación, ¿verdad? Y así lo hacemos interactivo, porque aquí no veo quiénes son los que están, nada más veo que está conectado, algunas personas, pero no aparecen todas. Me gustaría entonces, si gustan, hacerlo interactivamente. Entonces, me pueden comentar si quieren en cualquier momento y lo vamos platicando. Entonces hay que tomar en cuenta esto, y llegan los papás a veces, me he topado con esa situación, y llegan y dicen, ¿cuánto tiempo? No, pues le dices 2 años, 3 años, y ellos dicen, ¿por qué tanto tiempo? O sea, no puede ser, ¿por qué tanto tiempo para prepararse para un sacramento? Y es cuando nosotros como catequistas tenemos que concientizar, por eso la necesidad de lo que aquí dice, catequesis integral. Tenemos que evangelizar no solo a los niños, sino también, siento yo, lógicamente, a los padres de familia. Entonces vamos a ver algunas dinámicas, algunas técnicas, algunas cosas que nos dice el magisterio de cómo podemos tratar de incluir a los padres en el proceso de catequesis de los niños, para que esto los haga concientizar. Y algo muy sencillo de esto en concreto que podemos hacer es lo siguiente: cuando me digan, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que es mucho tiempo, ¿por qué tardan tanto en preparar a un niño para su sacramento? Pues le podemos decir, pues porque el sacramento es muy importante, porque pues es el aspecto espiritual, etcétera. Pero también le podemos ver por el lado humano. O sea, a veces a las personas, si les decimos solamente el aspecto espiritual y no tienen conocimiento de nuestra fe, pues entonces lo que va a pasar es que a lo mejor no van a querer entender. No importa, no sé por qué tardan tanto en el sacramento, en prepararse. Y entonces algo humano que les puedes decir es, buenos días ahí, gracias, muy amable, gracias, ya ponemos like allá a los que nos van comentando. Entonces les decía que si un padre viene y me dice, un padre de familia viene y me dice, ¿por qué mi hijo va a tardar tanto en el sacramento? Entonces yo le puedo decir, oiga, mire, usted le gustaría, ¿y qué tal si su hijo llega a ser doctor?
Pues estaría muy bien que sea doctor, ¿verdad? Estaría padre porque va a poder ayudar a todos, etcétera. Y le podrían decir, oiga, ¿y usted le gustaría que su hijo que es doctor se estudiara en 6 meses? Estudiara la carrera. Ok, a ver, gracias, muy amable. Buenos días, mi nombre es Erika. Gracias, muy amable. Gracias, perfecto. Gracias por su información ahí. Ok, estoy leyendo aquí la información. Gracias, muy amable. Bienvenida al curso. Perfecto, ahí con Erika. Gracias. También, si gusta, puede comentarnos en el chat del video. ¿Por qué? Porque si lo mandan en el grupal, a veces no lo veo, ¿eh? Aquí, acuérdense que el video en vivo, perdón, el video en vivo, si ustedes lo abren, lo maximizan, va a haber una sección de chat. Entonces, aquí también lo pueden poner, pero bienvenida ahí a la compañera. Gracias. Entonces, les decía, ¿qué es lo que ocurre? Yo le voy a decir al papá, ¿sabes qué? Si tu hijo fuera doctor, ¿te gustaría que se preparara en 6 meses? ¿Se gustaría que se preparara así súper rápido, como estás pidiendo que se prepare para lo que es el sacramento que quiere recibir? Y me diría, no. Yo le diría, porque si quieres que se prepare así, o si quiere que se prepare así, pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, que se prepare para ser doctor en 6 meses, y pues a ver si a quién opera primero, porque yo creo que nadie se va a animar a que un doctor que estudió 6 meses, 3 meses, pues yo diga, opéreme. Pues no, porque no está preparado. Y si le damos importancia al aspecto humano, que está bien, porque un doctor se tiene que preparar, imagínense al aspecto espiritual. Claro, entonces eso es una idea que le pueden decir, claro, hay que decirlo con delicadeza, no hay que decirlo así como un regaño. Lo podemos decir, por ejemplo, en un retiro de papás, para que no se vea que estoy hablando o se lo estoy direccionando a una persona y se sienta mal. Pero sí lo puedo decir en un retiro, un poquito así como de broma. ¿Por qué? Porque hay que concientizar a los padres de familia de la importancia del sacramento que van a recibir sus hijos. Y por eso se va a tardar un poco el proceso. Bueno, nos gustaría, si alguien quiere comentar algo, ya va aumentando el número de personas. Me enriquece mucho que me comenten, ¿sale? Y aquí también yo lo comento para que veamos cómo vamos, si vamos bien. De todas maneras, vamos a reunirnos en Meet, los que gusten al final, y ahí también pueden expresar sus comentarios. Muy bien, vamos a checar ahora ya lo que son las diapositivas. Aquí viene la pregunta, ¿por qué será importante? Es decir, ¿por qué será importante que yo trate de catequizar también a los papás? Porque mi misión como catequista, podemos pensar, pues es simple y sencillamente el niño, el joven al que voy a evangelizar. Pero podemos analizar varias cosas. Me gustaría si alguien quiere contestar esta pregunta, así estamos viendo si les está llegando bien la señal. Si alguien gusta contestar esta pregunta, ¿por qué será importante que evangelicemos también a los papás? No solamente a los niños. Bueno, dice aquí la hermana, dice, profesor, pero algunos dicen que es algo diferente el de doctor que el de catequesis. Ok, le agradezco su comentario. Sí, así es. Siempre vamos a encontrar, gracias por ese comentario, por esa pregunta. Siempre vamos a encontrar con padres de familia que van, buenos días, gracias, muy amable, muy buenos días. Vamos a encontrarnos con padres de familia que van a debatir lo que nosotros estamos diciendo. Aquí, como nos dice la hermana, dice que, tristemente le da más importancia a las cosas que a las cosas humanas, que a las cosas de Dios. Bueno, una disculpa, perdón, algo me hizo mal por allá. Bueno, vean, ¿qué podemos hacer allá? Tenemos que concientizar al papá y decir, ok, perfecto. Usted dice que es más importante ser médico, que es más importante ser médico, a lo mejor que recibir un sacramento, como aquí nos los hace ver la hermana, que algún padre de familia lo puede decir. O que es algo diferente, ok. Pero más que algo diferente, tenemos que hacerle ver al papá que no es el problema la diferencia del ejemplo que puse entre ser un doctor y ser o recibir un sacramento. No es la diferencia el problema. El problema es la importancia. Y alguien va a decir, pero ¿cómo no va a ser importante ser doctor por piedad?
sobre todo ahorita en este tiempo que estamos viviendo, que necesitamos doctores. Sí, necesitamos doctores que nos ayuden en el aspecto de la vida, en nuestra salud. Pero, al final de cuentas, ser doctor puede ayudarte, claro, a alcanzar el cielo. Lo decía San José María Escribá, decía que de nuestro trabajo podemos buscar la santidad. Pero si es un doctor, por ejemplo, vamos a poner ese caso extremista, que es un doctor que promueve el aborto, es un doctor que agarra y hace cosas incorrectas en su profesión, que realiza el aborto, entonces es un doctor, sí, y es importante, sí, pero está haciendo malas cosas. Y al final de cuentas poner en una balanza, decirle a los papás, ok, no tiene relación, pero una persona que no está educada en la fe y que es doctor, por ejemplo, hablando de este ejemplo que acabo de poner, pues lo que va a pasar es que lo que aprendió lo va a aplicar mal. Y aunque fue un excelente doctor, aparentemente, al final de cuentas, si no se arrepiente, pues no se va a salvar. Y entonces ahí nos damos cuenta, y es lo que podríamos decir que le decimos aquí a la hermana que nos comentó que tiene razón. Le podemos decir, bueno, ¿qué queremos para nuestros hijos? Su éxito profesional, que está bien, no estoy diciendo que no, pero no el otro éxito, no el éxito de alcanzar un día el cielo. Y aquí hay una cita bíblica que puse ayer, precisamente en relación al tema que estamos manejando hoy. Si checaron por ahí, lo puse en el Face. Y puse ayer, puse, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Si no, tú serás el responsable de su muerte. Eso está en Proverbios 19:18. Entonces, es otra cosa que podemos decir. O sea, podemos también ver esta cita bíblica y decir, tengo que corregir a mi hijo. Tengo que ver que mi hijo adquiera los sacramentos, ¿verdad? Gracias, muy amable ahí desde Chihuahua. Gracias, muy amable ahí, Mariam. Perfecto, perfecto. Entonces, no sé cómo vemos. Si hay alguna duda, me comentan para que sigamos avanzando. Una disculpa, Qué barbaridad. Voy a tener que mascar un chicle por acá o algo así. Bueno, ¿por qué será importante? Ya dijimos. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Ok, ya nos han comentado. Dice, bueno, ya comentaron aquí la hermana, dice, porque los papás son los primeros catequistas. Exacto. Y no quiere decir que nosotros no querramos agarrar la responsabilidad que libremente tomamos de dar la catequesis, sino que es la verdad lo que nos dice la hermana. Dice, para que también tengan conciencia con sus pequeños del sacramento. Dice, para que tengan también conciencia con sus pequeños, sí. Tienen que tener conciencia, como dice aquí la hermana Eri, hay que tener conciencia y los padres tienen que ser conscientes de la corresponsabilidad que tienen con sus hijos, o la responsabilidad con sus hijos, corresponsabilidad un poco con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos al servicio de lo mismo, o buscamos lo mismo. Pero al final de cuentas, los que tienen que ver, pues son los padres. Porque no solamente se trata de tenerlos, ahorita lo vamos a ver con una canción, sino también se trata de llevarlos hacia Dios. Ahora vamos a avanzar. De todas maneras, cualquier duda me van diciendo, con gusto, para que vayamos comentando. Vamos a ver qué nos dice el magisterio, de la Iglesia en relación a este tema sobre la educación de los padres. Y es argumentos que tenemos nosotros para hablar con ellos y decirles, mira, el magisterio nos dice esto. Vamos a combinar esto con unas dinámicas para que sea muy atractivo y muy interesante lo que vamos a manejar. Y no va a ser que alguien se ponga a dormir, ¿verdad? Porque sí puede pasar, claro. Acuérdense que con los niños, ¿cuánto tiempo aguanta un niño sin dormirse? Pues llega un momento en que el pobre niño ya está medio dormido, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá con ustedes, como catequistas, pues tenemos que tratar de hacerlo interactivo, no siempre lo mismo, hay que meter una dinámica, hay que hacer otras cosas, con tal de que se entienda mejor y se escuche mejor el tema. Entonces, vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia. Y en la segunda sección sobre los mandamientos, vamos a detener un pedacito que habla acerca de lo que es este mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo. De ahí sale todos los mandamientos. Pero en este cuarto está el que nosotros conocemos para honrar a nuestros padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue tus días sobre la tierra
que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Y luego vivía sujeto a ellos, como nuestro Señor Jesucristo, en San Lucas. En su infancia, pues vivía sujeto, o sea, respondía, o mejor dicho, obedecía a sus padres. ¿Por qué está relacionado? Ahorita vamos a ver por qué. Porque ya en el 204, ya con calma ustedes lo pueden leer en su catecismo, pero no está todo, lógicamente, están algunas partes de acuerdo a nuestro tema. En el 2204 dice, la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial, por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Lo que nos decían hace rato, aquí la hermana, que decía de que ellos pues también tienen una responsabilidad, claro, porque estamos hablando de esta iglesia doméstica, de esta iglesia de la familia, donde se ponen o donde se ejercen o donde se desarrollan los sacerdotes. ¿De dónde salen? Pues de la familia. Pero también de la familia salen delincuentes, salen gente que se dedica a perjudicar a otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Salen del mismo núcleo familiar. El problema es precisamente el núcleo familiar. Entonces, estamos nosotros, cuando evangelizamos de manera integral, como estoy mencionando ahorita, estamos no solamente buscando la salvación del niño, sino la salvación de la familia completa. Y no solo la salvación de la familia completa, sino la mejora de la sociedad, porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, son los elementos que componen a una sociedad que desgraciadamente cada día, y ustedes lo saben, está más destruida, está más apegada al mundo y alejada a Dios. Por eso aquí después en el 2205 dice, la familia cristiana es una comunión de personas, o sea, que van a estar, tienen algo en común. No solamente el aspecto consanguíneo, o sea, que sean propiamente familia, porque habrán familias que a lo mejor pues adoptan a un niño, ¿verdad? O que muere el papá y la mamá se vuelve a casar, etcétera. Entonces, aquí habla de una comunión, o sea, de que tengan algo en común, pertenecen al mismo grupo familiar. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Vean qué interesante. El hecho de la creación, lo que Dios nos regala en el matrimonio, de poder precisamente ser partícipe de la creación en cierta manera, pues dice, es el reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalece en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Importantísimo que nosotros le digamos a los padres de familia, ¿saben qué? Ustedes son el núcleo familiar, y hacerles conciencia. Por eso les digo, hay que hablarles de cosas de Dios, claro, porque pues esa es la idea. Pero también hay que hablarle de cosas humanas y asociarlos a las cosas de Dios. Yo le puedo decir, a ver, hacer por ejemplo, una dinámica y decirles, a ver, anota en una hojita, se me está ocurriendo ahorita, acuérdense que me gusta mucho hacer dinámicas, en una hojita anota las cosas buenas del mundo y aquí las cosas malas del mundo. Vamos a poner 5 cosas, ¿ok? 5 cosas buenas del mundo que sean, o sea, que sean muy trascendentes, no así nada más, trascendentes. Y lo más seguro es que al final, cuando yo les pregunte, pues me van a decir que como que tenían más ideas de cosas malas del mundo que de cosas buenas. O se les hizo más fácil decir cosas buenas que pasan en el mundo en la actualidad. No, se me hizo más difícil. O sea, es más fácil hablar de las cosas malas. ¿Por qué? Porque si tú vas al Face o vas a la parte de noticias, te vas a dar cuenta que casi todas las noticias son malas. Entonces, esto nos hace pensar y nos debe hacer de motivar y decirle a los papás, ¿qué queremos nosotros? ¿Una sociedad que siga así, que se siga pudriendo? ¿O una sociedad como aquí dice, que esté llena de oración, de lectura de la palabra? Porque Dios fortalece. Y dice, la familia cristiana es evangelizadora y misionera. Antes se pensaba, ¿verdad? La misionera, bueno, pues voy a tener que ir a África. No, ahora hay que misionar en tu misma casa. En tu misma casa a veces hay personas, hay hijos, ¿verdad?, que no quieren entender el evangelio. Entonces tenemos que evangelizar a veces a nuestra propia familia. Pero en este caso estamos hablando de evangelizar a la familia de mi alumno, del joven. Y vamos a aprender algunas
algunos tips o algunas cosas que podemos realizar en concreto para tratar de juntar a los papás. Vamos a explicar cómo hacer una reunión, una junta, qué actividades podemos hacer. Es muy interesante esto que vamos a ver después. Luego en el 2206 dice: las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto a las personas. O sea, yo tengo que respetar a las personas y a partir de ahí hacer precisamente vida esta unión familiar, ese encuentro, esa iglesia doméstica. Dice: la familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación dirigente de los padres en la educación de sus hijos. Aquí viene en el 2206, ya empieza a hablar de la educación. Y no solamente estamos hablando, volvemos a lo mismo del ejemplo inicial, no solo estamos hablando de la educación profesional, estamos hablando también de la educación espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es muy sencillo. O sea, a veces veo que cuesta trabajo que lo entendamos. Es muy sencillo. ¿En qué aspecto? A veces hay personas que solamente viven el aspecto humano, solamente piensan en el hoy, solamente piensan a veces en solamente cuestiones que son del mundo. Y la pregunta es, ¿vamos a vivir aquí tanto tiempo para que solamente piensen en las cosas del mundo? ¿Acaso hay alguien, un ser humano propiamente, que haya vivido 200 años, 300 años? Pues no. Entonces, Dios nos va a llamar en un momento. Entonces, es importante hacerle ver al padre de familia qué importante es, vale la redundancia que estoy manejando ese término, qué importante es que el padre de familia se enfoque al aspecto espiritual de su hijo. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, nadie va a vivir 200 años. Entonces hay que hacerle ver al padre de familia que lo que ocurre es que tenemos que pensar a futuro, pero no solamente un futuro inmediato, sino un futuro eterno. ¿Y ese futuro eterno cuál es? Pues es cuando el niño logre estar o buscar hacer las cosas que Dios quiere. Vivir los sacramentos, pero no vivir los sacramentos solos, sino vivir los sacramentos en familia. Qué hermoso cuando una familia entera pasa a comulgar. A veces, pues todos cometemos pecados, o sea, no hay nadie perfecto. Pero a veces me he topado con padres de familia que no tienen un impedimento para comulgar, simplemente no se han confesado. Y así pasan 1, 2, 3 meses, 4 meses, y el niño va pasando solo. Va a llegar un momento en que el niño va a decir, bueno, pues yo ya no paso a comulgar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar, es difícil, pero tenemos que tratar todos, catequistas, padres de familia, ser ejemplo y testimonio para los demás, para nuestros hijos. Por eso es tan importante este punto que estamos viendo. Y ahora vamos a ver el punto 2207. Viene otra vez a mencionar lo que dijimos. La familia es la célula original de la vida social, lo que dijimos. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y el don de la vida. Luego dice la autoridad, aquí vean las cosas que tiene que tener el padre de familia. La autoridad, la estabilidad, la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad. A veces pensamos que, por ejemplo, que haya autoridad en la casa hace que ya no sea libre el niño. No, sí, porque tenemos que situar que la libertad que hablamos no es libertinaje, no es hacer que el niño haga lo que quiera. Igual como catequistas, tenemos que tener un orden en nuestra sesión, porque no se trata de darle la libertad al niño y que haga lo que quiera en la sesión, no, pues así también en la familia. Y estos puntos hay que hacérselos ver a los padres de familia, hay que hacerles ver a los padres de familia que todo esto que estamos analizando es importante para que su familia mejore en todos los aspectos. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Vean, desde la infancia. Entonces, un padre de familia que se preocupó desde un principio por llevar a sus hijos hacia Dios, pues bueno, si al final, porque puede ser, es importante esto, puede haber un padre de familia que trate de llevar a sus hijos hacia Dios, pero al final el hijo decide irse por un camino incorrecto. Decide agarrar y hacer las cosas contrarias a Dios. Pues entonces aquí la situación ¿cuál es? Ya no es culpa de los padres,
Porque el papá, ¿qué pasó con San Agustín? Podemos darles ejemplo a los papás. ¿Qué pasó con la mamá de San Agustín? La mamá de San Agustín tenía una vida, tanto la mamá como el esposo, tanto el hijo como el esposo, sí, San Agustín, tenía una vida, nos cuenta en su historia, muy terrible, se iba a fiestas, bueno, contraria a la voluntad de Dios. ¿Y qué hacía la mamá de San Agustín? Rezar, rezar, rezar. Y logró, fíjense bien, lo pueden revisar por allá en la vida de santos, no solamente la conversión de su esposo, no solamente la conversión de su hijo, sino que su hijo fuera santo y ella también. Entonces, la oración, esto hay que decírselo a los padres de familia, lo que es la oración ayuda. Entonces, pedirle al padre de familia que rece, que pida por sus hijos, pero también que pida por los otros niños de catecismo, ¿verdad? De hecho, nosotros como catequistas, nuestra labor, ya lo hemos dicho anteriormente, no termina en la sesión de catequesis. Tenemos que rezar por nuestros niños, pedir por sus problemas para que el Señor les ayude. Es parte de una catequesis más completa. Y aquí nos dice también, dice, la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Claro, ¿por qué? Porque pues puede haber ahora con la situación económica, bueno, que siempre ha habido, pero ahora por esta situación pues yo creo que se ha agravado mucho. Pues no necesariamente una familia tiene que ayudar a otra en el aspecto económico, también podemos ayudar todos en otros aspectos. Y precisamente en el aspecto espiritual también. Dice, corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. Y repito, estamos hablando de necesidades, sí, puede ser necesidades económicas, porque hay que ayudar a los demás, pero también necesidades espirituales. Ustedes como catequistas están ayudando en el aspecto espiritual. Decía mi tía, que fue catequista, en paz descanse, que fue catequista por 60 años, me parece una cosa terrible, muy conocida por acá, la señorita Edith. Decía, los catequistas brillarán como estrellas en el cielo. Lo sacó de una frase que hay precisamente en las Sagradas Escrituras. Y sí, ¿por qué? Porque ella explicaba, porque ahí decía los justos, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ustedes como catequistas también sirve este tema para exhortarnos, para exhortarles a que se animen, aunque no se desanimen cuando un padre de familia está renuente, cuando un padre de familia dice cosas que a lo mejor nos pueden hacer sentir mal. Yo he escuchado cuando un padre de familia decía, como ustedes les pagan, catequistas, por eso están acá y por eso se quedan tanto tiempo en los retiros. Y entonces todo el mundo se quedó así y le explicamos que no es así. Hay gente que piensa que a los catequistas se les paga cuando muchas veces el catequista aporta. Cuando no pueden entender algunas personas que a veces hacemos algo, no por buscar algo humano, sino por buscar agradar a Dios. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta para estar animados. Y en el 2209 dice, la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces, vean que esto es importante, cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. ¿Y cuál es esa fuerza humana que nos va a servir a la familia? Pues la catequesis. Por eso otra vez, catequesis integral. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Claro, nosotros no podemos entrar en la vida de la familia. Nosotros como catequistas no podemos obligar al padre de familia, tú vas a hacer esto y tú no nos corresponde y no sería lo correcto. Pero sí podemos aconsejar, sí podemos hablar, porque como dice la misma palabra, la verdad nos hará libres. Y entonces tenemos nosotros que hacer ver al padre de familia que tiene que actuar, que tiene que hacer las cosas por su familia, que no solamente, volvemos a lo mismo, es ciertos aspectos, sino también tienen que ver el aspecto espiritual, que al final de cuentas va a ayudar en otras cosas. En el 2210 dice, la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de esta
en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentar, asegurar la moralidad. Bueno, el gobierno también nos tiene que ayudar en ese aspecto. Pero bueno, a veces en algunos a lo mejor no se da tanto, ¿verdad? No es cuestión política, sino es cuestión real. Entonces tenemos que buscar a través de la iglesia, pues eso que Dios quiere. Deberes de los padres. Dice en el 2221, la fecundidad del amor conyugal no se reduce, vean qué interesante, a la sola procreación de los hijos. También se lo podemos decir a los papás. No solamente se reduce al hecho de darles economía, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Nos lo dice el magisterio. De aquí también podemos agarrarnos para decirle al padre, ¿sabe qué? Papás, hay que ver también su aspecto espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuanto falta difícilmente puede suplirse. Claro, el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. O sea, no se pueden llenar con otra cosa, no se pueden suplir. En el 2222 dice, los padres deben mirar a sus hijos como a los hijos de Dios, respetarlos como a personas humanas. Claro, también tiene que haber el respeto de los hijos a los padres, lo sabemos por el mandamiento. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre en los cielos. Claro, porque yo no le puedo decir al niño, ¿sabes qué? A mi hijo, ¿sabes qué? Pórtate bien, y yo no lo hago, pues entonces sería algo muy, muy terrible, ¿no? Porque hay que intentarlo. Volvemos a decir lo mismo, no es que seamos perfectos, es que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Es decir, sí podemos intentar, y Dios sin duda alguna le gustan los intentos. Porque conoce, ¿verdad? Jesucristo, sobre todo la persona de Jesucristo, conoce perfectamente las limitantes del ser humano, ¿verdad? Decía una vez un padre en una homilía, ya lo he mencionado, me gustó mucho esa homilía, decía, bueno, pues si quieren pedir algo a las tres divinas personas, a la Santísima Trinidad, pues sin duda alguna si es algo humano, pues pídanselo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en su persona, pues sería el que entendería más en el aspecto humano. Pero todo es lo mismo, porque al final de cuentas es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Ahora vamos a analizar precisamente una dinámica, para que no sea siempre lo mismo, ¿verdad? Es solamente estar hablando sobre la explicación, que es muy interesante, pero bueno, también vamos a hacer una dinámica. Y esta dinámica la podemos desarrollar con los papás, se llama dinámica de la hoja arrugada. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues agarramos una hoja cualquiera y la vamos a arrugar así. Le vamos a decir a los padres de familia, ¿saben qué? Arruguen esta hoja completo, arrúguenla toda. Entonces los padres de familia lo van a estar arrugando un montón. Y luego entonces le decimos, ¿saben qué? Eso que acaban de arrugar es a su hijo, es su espíritu, ¿verdad? Vamos a pensar que es su espíritu de su hijo y vean cómo está. En el momento en que nosotros no le hablamos de Dios, en el momento en que nosotros no buscamos evangelizarlo, ser una familia, como decimos acá, integral hacia Dios, pues cuando lo traten de sacar, a ver, traten de sacarlo y el papá va a estar haciendo esto así y le va a decir, ahora déjalo como estaba. Y el pobre papá va a estar alisándolo acá para que quede muy bien y le vamos a decir, ¿quedó igual? ¿Quedó como estaba originalmente esta hoja? Y nos va a decir el papá, no. Y si quieren hasta ese momento ya explico lo que ya les dije a ustedes. Ah, pues ¿saben qué? Esa hoja, pues vamos a pensar que es el aspecto espiritual de su hijo. Cuando a lo mejor no lo ayudamos, cuando a lo mejor no lo acercamos a Dios, cuando a lo mejor vemos solamente una parte para ayudarlo, o a veces ni esa parte. Porque hay familias que a lo mejor el niño tiene tantos problemas que no solamente no se le ayuda en el aspecto espiritual, sino tampoco se le ayuda en el aspecto humano. Entonces le vamos a decir, a ver, esta hoja tan arrugada, que es el aspecto de espiritual de tu hijo, así está. Es conciencia de cada quien, no voy a estar diciendo quién o nadie nos tiene que decir nada. Pero ¿cómo está el aspecto espiritual de tu hijo? ¿Y qué vas a hacer para aplanarlo? No, pues le va a decir los papás, no, pues no puedo, pues fíjate que sí puedes. A lo mejor no va a quedar tan liso, pero vamos a lograr que quede casi igual si empezamos como familia a hacer iglesia doméstica.
Si como familia empezamos a hacerlo. Aquí nos dice, buenos días Adriana, gracias, muy amable, disculpe, no le había visto, gracias. Entonces, esta dinámica es muy útil, la podemos aplicar y como siempre les he dicho, las dinámicas las pueden ir modificando y adaptando al tema y a la edad del niño, pero esta dinámica les estaba sugiriendo ahorita que se la apliquen a los padres de familia. Con los padres de familia pues hay que tener un poquito de delicadeza, ¿verdad? No decir las cosas así tan directas, porque pues bueno, ya son gente adulta y entonces pues hay que ver cómo tratarlos, no es igual que el niño, aunque en ninguno de los casos tiene que ser así. Pero a lo que me refiero es que me he topado a veces porque he dado temas para papás y padrinos, y por ahí hay alguna vez algún papá que se pone así como que medio en pleito de algún tema que no le gusta, que le incomoda o que no está de acuerdo con uno. Entonces tenemos que estar preparados y ser valientes. Eso no es para meterles miedo, no, es para decirles que antes de una junta de papás, pues hay que invocar al Espíritu Santo, hay que tratar de prepararlo muy bien y hay que dejar todo en las manos de Dios. Porque ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es el bien común, es el bien de la familia. Lo que queremos es que al momento en que el papá y la mamá entiendan la importancia de la evangelización, de la catequesis de sus hijos, indirectamente me van a ayudar a mí como catequista. ¿Por qué? Porque el niño sin duda alguna va a mejorar, porque va a querer conocer más de Dios. Si el papá logra precisamente hacer evidente el amor hacia Dios y le cae en cuenta o analiza la importancia de lo que yo le estoy explicando. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora. Dice en el 2223, los padres, aquí nos los dice muy claro, son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad, ante todo por la creación de un hogar. O sea, se comprometieron a tener un hogar. Dice, donde la ternura, el perdón y el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Luego nos dice el catecismo, la familia es en un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Aquí es donde hay que trabajar con las virtudes en la familia. Y entonces nos corresponde como catequistas, volvemos a lo mismo, mencionarlo. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación de un santo juicio, del dominio de sí, condición de toda libertad verdadera. Libertad verdadera, no libertinaje, ¿verdad? Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. O sea, que el niño sepa diferenciar, y esto el padre es el que lo va a hacer, el padre de familia, nosotros también, pero el niño debe de saber diferenciar entre los bienes humanos, que hay, claro, también, y los bienes espirituales. Y darse cuenta cuáles son los bienes que al final de cuentas debemos de tomarlos más, debemos de hacerlos más, los espirituales. Recalcarle al papá, miren, hay por ahí una plática, les voy a pasar el enlace, que está en uno de mis canales que me permitieron grabar de la doctora Gloria Polo, que hay los estudios que a ella le cayó un rayo junto a su sobrino murió, pero ella aparentemente también murió, ya estaba en coma y los doctores dijeron que ya estaba muerta, ya tenía lo que le llaman, creo, muerte cerebral. Y entonces llegó un momento en que ella cuenta que ya sentía que no estaba allá y que se había ido a un lugar y que en ese lugar Dios le dijo, no, todavía no vengas, tienes que regresar para hablar acerca precisamente de esto que te pasó. Y ella, aunque todos los doctores dijeron que ya estaba muerta, ya de hecho ya la iban a sepultar, me imagino, agarró y regresó. Y regresó, y no solamente eso, o sea, hay cosas maravillosas que cuenta, que su cuerpo estaba quemado prácticamente todo, y ya logró caminar, y todavía aparte después de eso quedó embarazada. Entonces, ese testimonio ahí, ¿por qué se los cuento? Porque en ese testimonio decía que ella veía a sus hijos, y veía que se estaban perdiendo, ¿sí? Es decir, que se estaban yendo hacia la parte contraria, hacia Dios, estaban perdiendo su vida espiritual. Y veía cómo también su papá le decía cosas, porque ella misma lo platica, estaba a favor del aborto y de muchas cosas, y estaba en contra de Dios y de la iglesia. Y entonces ella ahora cambió,
y ella se dedica a predicar por todo el mundo. Y ahí decía de que Dios le estaba pidiendo cuentas por sus hijos. Entonces, ahí está esto que estamos hablando. Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos y hay que hacérselo ver a los papás y no para tener miedo. Entonces, qué barbaridad. Entonces va a decir algún papá, entonces, ¿para qué tuve hijos? Voy a tener más responsabilidad. No, Dios va a pedir cuenta por nuestros hijos, pero eso no quiere decir que no lo debo de aceptar, sino que debo de luchar para que sea lo correcto. También por nuestros ahijados, por los hijos espirituales que nosotros tengamos a través de ser padrinos, ¿verdad?, de algún sacramento. Pero en esos casos, a veces puede pasar que yo no puedo, a lo mejor mi ahijado ya está muy grande y ya no puedo tanto educarlo, pero sí puedo pedir por él. O sea, lo importante es no olvidarnos, lo importante es buscar siempre ayudar a los demás. Pero en el caso de la familia, pues ahí están los padres para que puedan ayudar a sus hijos para salir adelante. Y aquí nos dice, el que ama a su hijo le corrige sin cesar. Vean cómo la palabra tan sabia. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Está en Efesios 6:4. Entonces, aquí es algo muy claro. Y otra frase, si le voy a dar un tema a mis papás sobre puedo hacerlo, de hecho les voy a sugerir más adelante en el día de mañana, que organicen con permiso lógicamente del sacerdote, del párroco y del coordinador, que organicen a lo mejor una junta de papás. Es muy importante. Y una junta de papás que puede ser junta convivencia, vamos a hablar sobre eso, algunos tips para mañana. ¿Por qué? Porque en una junta de papás, pues yo puedo aprovechar de hablar de estos temas. Yo puedo concientizar a los padres de familia, como estamos viendo ahorita, para que sean educadores en la fe también de sus hijos, no solo nosotros. Por eso esta frase bíblica la puedo poner allá. Dice, el que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. ¿Ok? Entonces es importantísimo sacar algunas citas bíblicas que nos ayuden para que los padres de familia se den cuenta de la importancia de la educación de sus hijos. En el 2224 dice, la familia constituye un medio natural para la iniciación de un ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos, claro. O sea, hay tanto peligro que hay que educar en ese aspecto, y las degradaciones que amenazan las sociedades humanas. O sea, todas las ideologías, todas las cosas que son contrarias a Dios, pues los padres tenemos la obligación de decirlo. Todo lo que sea contrario a Dios, de acuerdo al plan de Dios, el plan familiar, el plan de vida, lo que muchas veces su santidad Juan Pablo II decía, la cultura de la muerte, pues tiene el padre de familia que saber qué ideologías o qué cosas hay en el mundo que son contrarias a Dios, y decirle a los hijos lo que está mal, y decirles por qué. Y ya si el niño pues quiere así, pues bueno, pues quiere seguir cuando sea grande y adquirir ciertas cosas que no son agradables a Dios, pero que quede advertida la situación. Y en el 2225 dice, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Es un privilegio, Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heredados de la fe. O sea, ellos son los primeros, como dijeron, son los primeros evangelizadores. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de la vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida sean auténticos cimientos y apoyos a una fe viva. Entonces, vean cómo estamos manejando hasta ahorita este tema, ¿verdad? Me gustaría mucho también, si gustan participar, veo que siguen ahí conectados las mismas personas. Entonces, participemos de esto. O bien al rato en Meet, ¿verdad? Que les voy a mandar el enlace los que quieran conectarse, ¿verdad? Si no se conecta ninguno, no se preocupen, platico yo solito. Para que podamos aunar más y me hagan sus comentarios, ¿verdad? Si hay alguna duda y entre todos tratar de buscar alguna solución o cómo podemos mejorar nuestra catequesis en este aspecto, que es algo muy importante. Bueno, nos quedan 5 diapositivas para ir terminando. Dice, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe. O sea,
tenemos que ver y hacer notar a los padres de familia que tenemos que crecer en comunidad. No se trata de que unos hijos se les ayude más que a otros, o sea, tiene que haber, y eso también es importante que se lo digamos a los padres de familia, tiene que haber una igualdad. Muchas veces puede pasar de que en nuestra familia pues haya algún preferido, ¿verdad? Alguna persona que al papá o la mamá le cae mejor, pero hay que tratar de evitar todo eso. A lo mejor hay alguien que pues es más atento, uno de mis hijos sea más atento, más cordial, etcétera, pero no debemos de tener esa tendencia, debemos de hacer que se vea lo que es, lo que debe de ser, que todos somos iguales, así como para Dios todos somos iguales a sus ojos, pues tratar como padres de familia de intentar, de ver a todos igual, de ayudar a todos igual. Por eso aquí nos los dice el catecismo. Dice, esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio. Dice, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar. Díganle a sus padres de familia, de sus niños, que les enseñen a orar, que enseñen a rezar a sus hijos, que recen en familia. A veces rezar todo un rosario al principio con los hijos, pues a veces como que no quieren los hijos, ¿verdad? Entonces un padre nos decía, no empiecen por rezar un santo rosario completo con su familia. Recen primero, a lo mejor, Padre Nuestro, Ave María, después van a rezar y a orar, por ejemplo, una oración espontánea, después ya rezan un misterio. O sea, tratar poco a poquito, así hay que decirle a los padres, que se vayan todos acostumbrando a hacer oración. Hay una jaculatoria muy interesante que nos dice, si la familia reza unida, permanece unida. Y eso es algo que también debemos de comentarle a los papás. Dice, la parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado. O sea, aquí el catecismo nos dice, sí, claro, la familia es el lugar donde se va a evangelizar, es la célula de nuestra fe, pero hay que ir a la parroquia. Esto viene porque puede haber algunos padres de familia, nosotros mismos o algún conocido que diga, no, yo sí creo en Dios, pero no me gusta ir a la parroquia, no me gusta ir a la iglesia. Y la famosa frase que dice muchas veces, es que hay pecadores. Pues si todos somos pecadores y estamos allá no por santos, estamos en la iglesia porque queremos seguir los pasos de Dios. Y para la gente que dice, es que yo creo en Jesús pero no en la iglesia. Ok, la iglesia es santa y pecadora. ¿A qué se refiere? Es santa porque fue hecha o creada por el más santo de todos, por Jesucristo. Pero es pecadora porque estamos nosotros, porque estamos en ese proceso, porque puede haber gente o podemos haber gente que no hacemos las cosas bien y damos mal testimonio. Pero tenemos que intentar dar buen testimonio, tenemos que intentar hacerlo. Y así decirle a los padres de familia que no van a la iglesia, ¿saben qué? Jesucristo lo fundó. Si Jesucristo hubiera querido que la comunicación con Dios fuera solamente directa, porque dice la palabra, quieres hablar con Dios, enciérrate en tu cuarto y reza, ok, pero también dice la palabra, o Jesucristo dice, que no coma de este pan no tiene vida en mí. ¿Y dónde se da el pan eucarístico? Pues en la misa. ¿Y la misa qué es? Pues es la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad, que vayamos a la iglesia, que seamos parte de. Se lo digo porque a lo mejor algún padre de familia va a decir, pero es que yo no me gusta ir a la iglesia. Pues no, pues hay que decirle a Jesucristo, porque Jesucristo sí quiere que se vaya a la iglesia, por eso fundó a la iglesia. En el 2227 dice, los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Vean qué interesante, ¿eh? Porque los hijos pueden ser instrumentos de Dios para acercar a sus padres a Él. Entonces, por eso este término de catequesis integral, pues tiene algo hermosísimo, no sé cómo explicarlo, algo hermosísimo. ¿Cuál es? Que al ser integral, los niños pueden traer a los padres hacia Dios. Y así ha habido casos, ¿verdad? Por ejemplo, del beato Acutis nos cuenta que pues la mamá y el papá pues sí eran de fe y todo, pero no tanto. En cambio, Carlos Acutis
agarraba y él quería estar siempre en la Santa Misa, en el altar. Entonces fue tanto lo que él quería aprender, tomaba cursos, etcétera, que entonces dice su mamá que fue llamándole así también a participar en las cosas de la iglesia. Y acabó la mamá, bueno, no habla sobre el papá, me imagino que también acabó la mamá, pues metida en todas las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Por el hijo. Entonces, como aquí no los dice, sabiamente el catecismo dice que los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar, y luego dice que precisamente los hijos, en el 2227 aquí en medio dice, los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Es decir, el hijo puede llevar, claro que sí, a la santidad a los padres. Por eso esa integración de la catequesis. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón. El perdón que hay que decirle a los papás, que haya perdón para poder tratar de que una familia esté unida. Pues tiene que haber la oración, los sacramentos, pero también tiene que haber una intención de perdonarse, porque todos cometemos errores. Y luego, sin cansarse, el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias, las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la calidad de Cristo lo exige. Y ahí están las citas bíblicas que hacen referencia a eso. Y en el 2228 dice, durante la infancia el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer, vean, otra vez lo mismo, de sus necesidades físicas y espirituales. Hay que recalcarle aquí este numeral del catecismo a los padres. Sí hay que ver las cosas físicas, pero espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente su razón y su libertad. Hacer un niño que razone, que analice. No es prohibir las cosas nada más. Aquí nos dice la hermana un tips. Si se ayuda últimamente, tengo los números de teléfono de los papás de un grupo de WhatsApp. Ahí les pongo información. Información del catecismo, y estoy pensando también invitarlos a una oración. Me parece muy interesante aquí lo que nos dice la hermana, si gustan leerlo también en lo que es el chat. Se los repito, dice, tengo los números de teléfono de los papás en un grupo de WhatsApp y ahí les pongo información del catecismo, y estoy pensando también invitarlos a una oración. Es muy interesante. De hecho, a veces conviene, mencionando aquí lo que nos dice la hermana, que está muy bien, a veces podemos tener dos grupos. Bueno, es un tips que complemento el de la hermana, que está muy bien. Podemos tener dos grupos de WhatsApp, uno para los niños y otro para papás. Porque hay algunas cosas que a lo mejor me conviene decirle al niño, o bien me conviene decirle al papá. Pero está muy bien lo que me dice, porque en el caso del WhatsApp de los papás nos pone que pone información del catecismo, perfecto, para que estén al tanto. Y además está pensando invitarles a una oración. Claro. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Aquí la hermana ya está analizando y aplicando eso que estamos viendo. ¿Por qué? Porque está empezando a desarrollar, o ya está desarrollando, una catequesis integral. Jalar a los papás, pero no hay que desanimarse, porque a lo mejor lo que va a hacer la hermana o lo que voy a hacer yo, cualquiera, de repente no da aparentemente frutos. No hay que desanimarse. Por ejemplo, ahorita yo podría desanimarme porque de todos los inscritos, que son un montón que mandaron solicitud de inscripción, solamente se agregaron unos cuantos, mandaron solicitud, y unos cuantos están ahorita viendo la transmisión. Y yo podría decir, pues entonces ¿para qué hago otro retiro de estos? No tiene caso. Pero tengo que analizar dos cosas. La primera, que ustedes, por gracia de Dios, lo están escuchando, y algo de lo que esté acá puede ser que lo puedan utilizar en algún momento y se acuerden. ¡Qué bien! Y además que esto que estamos transmitiendo ahorita lo voy a subir a las redes sociales después. Y entonces alguien que no estuvo en el curso, pues a lo mejor lo ve y le sirve de algo. ¿Qué hacer cuando los papás siempre dicen que están muy ocupados, por eso no les mandan al catecismo? Ok. A ver, vamos, que les agradezco mucho que me pregunten, porque pues no puedo saber todo, pero pues hay alguna idea les puedo dar y ustedes me pueden ayudar a complementarlos. Nos dice la compañera, repito, ¿qué hacer cuando los papás siempre dicen que están muy ocupados muy ocupados, por eso los mandan, por eso los mandan al catecismo? Bueno, ya entendí. O sea, están ocupados, no pueden ellos enseñarles, no los pueden evangelizar, por eso los mandan al catecismo. Perfecto.
Bueno, un punto ya lo mencionamos, porque con que le digan acá a ustedes todo lo que el magisterio, lo que Dios dice de la responsabilidad de ser padres, lo que les decía, les voy a mandar el enlace de Gloria Polo, ojalá lo vean, tarda una hora, pero no es un desperdicio de tiempo, claro que no, porque es un testimonio que fue aprobado por la iglesia, ese milagro de que ya estaba prácticamente, ya estaba muerta, Gloria Polo, y regresa a la vida. Ahí está el testimonio, se los voy a poner. Y con esto a lo mejor también se lo pueden poner a sus padres. Pero otra cosa de lo que me está preguntando aquí la compañera Eri, si dicen que están muy ocupados, pues vamos a ponerle un ejemplo que yo hice a una doctora. Una doctora me decía, oiga, ¿sabe qué? Yo no voy a la iglesia porque estoy muy ocupada. Así me decía precisamente. Y yo le decía, bueno, está usted muy ocupada y ¿y qué pasaría usted que es doctora, que sabe que se dan los casos, que usted, por ejemplo, cayera en una enfermedad grave y estuviera en cama 8 o 10 meses? ¿Qué pasaría? Pues ya no contestó nada porque si estuviera yo en cama, ¿de quién depende la salud? ¿De quién depende la vida? Entonces yo haría, de acuerdo a lo que me dice aquí la hermana, yo le diría, oiga, miren, tomen conciencia que la salud es gracias a Dios, que la vida es gracias a Dios. Entonces, les aseguro, yo les diría, les aseguro que si me invitan a una fiesta, si a mí me invitan a una fiesta, que sé que va a estar padrísima, pero estoy muy ocupado, yo veo cómo le hago. Yo veo cómo le hago para buscar tiempo. Si hay algo que me interesa, vean qué interesante lo que voy a mencionar. Si hay algo que me interesa, pues yo voy a ver cómo busco el tiempo para hacerlo. Pero si no me interesa, ¿qué va a pasar? Pues que no lo voy a hacer. Entonces, si a mí no me interesa la educación espiritual de mis hijos, pues entonces voy a sacar 20,000 excusas para decir no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, hay otro día, ¿verdad? Y es algo que le podía comentar ahí a la hermana, que podrían decirlo. Claro, siempre díganlo, ya saben, de una manera prudente, no así como ahí, usted no tiene tiempo, no, con calma, ¿verdad? Para hacerles entender. Si no quieren entender, pues bueno, ya no se puede hacer mucho. A ver, dice aquí la hermana, lo de hacer oración, gracias a Dios, ya está dando a cabo de pensar cómo lo estaba diseñando. Perfecto, lo acaba de pensar, gracias, muy amable. Siempre, aquí lo que nos dice la hermana, pues como les comento, siempre piensen en el bien que pueden hacer. Y siempre recemos, hay que invocar al Espíritu Santo. Nosotros somos seres humanos y nos equivocamos cada rato, ¿verdad? Yo puedo tener ahorita una idea, se los trato de decir, pero no sé cómo decirlo. Entonces pedirle a Dios que yo sepa o que lo que yo haga sea efectivo o que ayude a alguien, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice la hermana de la oración está muy bien. Gracias, muy amable ahí la hermana Yoli, que es interesante el tema. Yo ya vi el testimonio de la doctora Polo y la verdad sí vale la pena vale la pena escucharlo, se lo recomiendo mucho. Ok, les voy a pegar el enlace del canal que yo grabé me pedí permiso para grabar ese testimonio, que ella viene lógicamente sin fines de lucro. Bueno, hasta hay una cosa que me platicaron que me va a decir, pero ella no viene a cobrar, ¿verdad? Ella nada más, si le daban algo, nada más los alimentos, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que es un evangelizador que está comprometido, ¿verdad? Que trata de llevar ese mensaje. Y sí, claro, que le den para su hotel y todo eso cuando va un evangelizador a una ciudad. Pero cuando un evangelizador, me topé una vez con uno, llega a la ciudad y te manda, porque yo he a veces traído a algunas personas aquí para evangelizar. Y una vez me topé con una persona que me mandó una hoja como con 10 hojas acá de los requisitos y el costo era muy alto, etcétera. No hay que juzgar porque no sabemos la situación de cada quien, ¿verdad? Pero como dice la palabra dice, gratis me lo dio, gratis lo doy. La labor como catequistas de ustedes es formidable. Es formidable porque están dando su tiempo a Dios. Y Dios no va a dejar sin recompensa eso. Ojo, tampoco hay que hacerlo por eso, ¿verdad? Tampoco yo puedo decir, mira, Señor, te voy a dar tiempo, te voy a dar este tiempo del curso, pero pues a ver qué me das, ¿no? Porque, digo, estoy invirtiendo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de dar el tiempo a Dios y simple y sencillamente no esperar nada a cambio. Pero, ¿cómo no voy a esperar algo a cambio de un Dios bueno? Pues a lo mejor no es acá. A lo mejor va a ser en el cielo y mejor allá que acá. ¿Para qué quiero acá yo esto? Dice aquí, en mi capilla durante este año impartiremos 4 temas importantes para los papás. A ver cuáles son.
vida espiritual, el matrimonio y la familia, el don precioso de los hijos, nuestro trabajo como papás. Perfecto, ahí a la hermana Adriana, perfecto, qué bueno, ¿eh? Y vamos a verlo mañana, vamos a ver cómo estructurar, pero no es algo que esté establecido, ¿verdad? Nada más unas ideas, cómo estructurar una junta con los papás, cómo poder organizar a lo mejor unos temas, como aquí hace la hermana. Y qué bueno, qué bien que están, y ya tienen definidos los temas, vean, son temas que son importantes. Vida espiritual, claro, y ahí vamos a hablar mañana sobre eso, porque hay una catequista una vez nos dio un tema, porque mi hija hizo confirmación. Gracias, muy amable, mi tiempo con mucho amor, así debe de ser, gracias. Una vez fuimos a un tema, porque mi hija hizo la confirmación, y una catequista me sorprendió con algo muy interesante, que decía, más que analizar, quiero que ustedes no analicen el sacramento que va a recibir su hijo, sino quiero que analicen cómo han vivido ustedes el sacramento, ustedes. Entonces estuvo muy interesante porque generalmente con los padres, cuando son junta de papás decimos, mire, usted a su hijo tiene que ver que el sacramento, que comulgue, que haga su confirmación, que cambie. Y entonces la pregunta aquí era, tú como padre de familia, y lo pregunto también tú y yo como catequistas, ¿cómo hemos vivido nuestro sacramento? Nuestros sacramentos de la comunión, confirmación, etcétera. ¿Cómo lo hemos vivido? Entonces, esa es una reflexión que podemos hacer con los papás. Antes de analizar cómo voy a hacer que mi hijo viva el sacramento, tengo que preguntarle al papá, ¿tú cómo lo has vivido? Y que haga una reflexión personal, no que lo cuente a todos, bueno, si quiere decir algo, si no, no. Una reflexión personal acerca de cómo ha vivido el sacramento. ¿Lo ha vivido bien? ¿Lo ha aprovechado? Porque si yo he vivido bien mi sacramento, entonces voy o debo de tratar que mi hijo también lo viva bien, porque ya tengo esa experiencia personal, ¿ok? Entonces es muy interesante esto, gracias ahí lo que nos dice. Por eso era vida espiritual, matrimonio y la familia, el don precioso de los hijos y nuestro trabajo para los papás. Me parecen 4 temas muy, muy importantes, ¿verdad? Y ahora vamos a checar en el 2229, dice, nos quedan 2 nada más. Los padres como primero responsables de la educación de sus hijos tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en sus tareas de educaciones cristianas. A veces no se puede dar eso, ¿verdad? Porque a lo mejor pues el papá no tiene los recursos para llevarlo a una escuela particular, a veces católica, o una escuela de valores. Pero precisamente el padre aquí tiene la amplia posibilidad y la obligación de llevarlo al catecismo. Nosotros venimos a complementar eso. ¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor lo han vivido, a los niños, sobre todo a nivel secundario, bueno, aquí en México se llama secundaria, preparatoria y carrera. Generalmente o algunas veces les toca a maestros que a veces no están hablando de su cátedra, sino están hablando en contra de Dios. Yo he oído y me lo han dicho mis hijos, de maestros que no tiene que ver el tema, pero de repente, Dios, quiero decirles que Dios no sé qué, que Dios no existe, y entonces cuando te das cuenta, los están evangelizando, o mejor dicho, no evangelizando, perdón, todo lo contrario, los están alejando de Dios. Los están alejando de Dios. Entonces, si en esa educación laica, pues se debe llamar laica porque no hay a favor ni en contra de Dios. Pero a veces en la educación laica no solamente no hablan de Dios, porque así es la educación, sino aparte hablan en contra de Dios. Entonces está mal, le están metiendo ideas que no tienen nada que ver muchas veces con los temas. Es algo real, yo lo he visto. Entonces un maestro de X materia, por ejemplo de matemáticas, de repente se pone a hablar acerca de Dios, se pone a hablar acerca de ideología, se pone a hablar acerca del aborto. Cuando te das cuenta, ya los pobres niños ya no saben si están aprendiendo matemáticas o le están dando una clase de ideas contrarias a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Aquí no los dice que es derecho fundamental de los padres precisamente llevarlos a lugares para que conozcan a Dios. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas. Dice, muy interesante esa reflexión, hay muchos papás en unión libre y no se pueden casar. Sí, así es. Hay alguna situación, ahorita mencionamos lo que nos dice la hermana, vamos a acabar este numeral. Dice, los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho a los padres y de asegurar las condiciones reales a su ejercicio. Bueno, lo que nos dice acá, de que hay padres que viven en unión libre. Bueno, es importante, pues nunca juzgar nada, ¿verdad? De los padres de familia.
pero hacerles entender o comprender, ¿verdad?, que aunque estén así, pues no se tienen que alejar de Dios. Lógicamente, cuando están en unión libre, pues no van a poder comulgar, no van a poder vivir los sacramentos como debería de desarrollarlo. Pero Dios nunca, ni la iglesia nunca aleja a nadie, ¿verdad? Sino simple y sencillamente cada uno pues decide cómo vivir su aspecto espiritual. Por eso aquí es muy importante, y menciona una vez mi esposa, diles a los catequistas, a ver, no puse like acá, dile a los catequistas que le digan constantemente a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, bueno, dependiendo de la edad y cómo lo van a manejar, pero a los jóvenes, que hay que si llegan a casarse, acuérdense que no es obligación todo mundo, pero si tienen la vocación del matrimonio, que hay que hacerlo como debe de ser, y que hay que conocer a lo que es el novio o la novia, conocerlos bien. Si por ejemplo, bueno, este ya es otro tema, pero nada más lo tomo rapidito. Si por ejemplo, pues tiene alguien, un novio, una novia que todo el día está tomando, se está emborrachando, y entonces he oído por ahí a alguien que dice, no se preocupen, cuando se casen van a mejorar. ¿Y cómo lo saben? Generalmente no es así. Entonces, esto viene por lo que nos decía aquí la hermana, ¿verdad? Sí, ok, que nos decía acerca de eso. Tenemos nosotros que buscar, pues, evangelizar a los niños. Por eso otra vez volvemos a la catequesis integral, evangelizar a los niños y hacerles ver que si ellos son grandes, pues traten de hacer las cosas que, cuando sean grandes, que traten de hacer las cosas que Dios quiere. A veces ocurren los patrones, o una vez una señora me decía, tengo miedo por mi hija, porque yo me divorcié, mi abuelita, mi mamá también, mi abuelita, todos, y yo tengo miedo que a mi hija le pase lo mismo. Le digo, no tenga miedo con eso, usted dígale, explíquele, porque no hay patrones que se tengan que repetir. Hay una cosa que se llama patrones de conducta, donde la tendencia es que si el niño vio siempre lo mismo, pues va a ser lo mismo. Pero no necesariamente hay que rezar. Si por ejemplo allá en la casa hay alguien que se emborracha, pues lo más seguro puede ser que el niño también se quiera emborrachar, pero no siempre es el caso, ¿sí? Porque esos patrones de conducta son por ver, van aprendiendo ellos. Por eso otra vez lo mismo que mencionamos, que la familia esté apegada a Dios. Muy bien, gracias, muy amable ahí por el comentario. Y vamos a ver el del 2230. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión, y su estado de vida. Eso lo hemos mencionado ahorita. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres. Qué difícil es a veces que se pierde esa relación con los padres cuando los niños van creciendo. Pero fíjense, en la medida en que yo le di la confianza a mi hijo, pero también le hice ver lo que está bien y lo que está mal, entonces lo más seguro es que cuando sea grande también tendrá la confianza de hablar conmigo. Si yo no le di la confianza a mi hijo, pues lo más seguro es que al final, cuando sea grande, él va a tomar sus propias decisiones y no va a tener nada que ver ni conmigo, ni con las cosas que Dios quiere. Luego nos dice, está indispensable prudencia y no impide, sino al contrario, ayuda a los hijos con consejos juiciosos. Ok, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Es decir, si el hijo ya va a formar una familia, pues imagínense, si la familia estuvo rezando, si la familia estuvo encontrándose con Dios, pues sin duda alguna que va a poder salir adelante. Y en el 2231 dice, hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres, a sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Sí, lo que dijimos, la vocación no necesariamente es para la familia, pero si estoy en la familia, pues tengo que hacer vivencial esa vocación. Y ya la última diapositiva, con esto vamos a terminar, es otra dinámica. Esta dinámica dice, lo conozco como a la palma de mi mano. Bueno, es otra dinámica que podemos hacer también con los padres de familia. Vamos a explicar a qué se refiere. Aquí lo que tienen que hacer es recortar, le dicen los papás que en una hoja de papel, recorten la silueta de su mano. Entonces van a recortar solo la silueta, vean lo que tenemos aquí del lado, bueno, el lado mío es izquierdo, que está de negro. Entonces van a recortar, a ver, lo voy a explicar un poco para que se entienda. Van a agarrar y le decía a los papás, ¿sabe qué? Pon tu mano acá y le vas a dibujar la silueta y la vas a recortar.
Una vez que ya está recortada la mano, perdón que no lo hice, lo debí de haber hecho, pero aquí está la imagen. Una vez que está recortada la mano, como aparece en la imagen izquierda, le van a decir, bueno, ahora fíjate bien, sin ver tu mano, ojo, sin ver tu mano otra vez porque ya la usaste para dibujarla, sin ver tu mano, vas a acordarte cuáles son las líneas que tiene en tu mano, o sea, vas a tratar de dibujarla igualita. Estas son las huellas que tenemos, ¿verdad? Las marcas en nuestra mano. Y entonces el papá va a decir, pues ya no sé, a ver, le voy a poner una raya, a ver, voy a dibujar aquí para ir terminando hoy. Vamos a poner mi mano, voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer para que ustedes sepan cómo está. Ahí está, ya está mi mano, quedó media terrible. Y entonces le dicen a los papás, bueno, ahora sin ver tu mano, vas a dibujar las rayas que tienes en la mano. Y entonces yo voy a poner acá y voy a ir trazando las rayas. Esta pluma ya se me echó a perder, qué barbaridad. Ya no hacen las plumas como antes, bueno. Y entonces ya dibujé la raya, no se ve, pero vamos a suponer que ya puse mis rayas, casi no se alcanza a ver, aquí están las rayas. Y entonces le van a decir los papás, bueno, no que conocías a tu hijo como la palma de tu mano, pues no conoce la palma de tu mano, porque si la supieras, no necesitarías estarla viendo para ponerla exactamente igual. ¿Y qué reflexión podemos usar de esta dinámica, que después ya subiré de manera individual? Pues la reflexión es decirle a los papás, ¿sabes qué? Creemos nosotros que conocemos a nuestros hijos plenamente, pero no es así. A lo mejor nuestro hijo tiene algún problema, tiene alguna situación personal, y pues no nos los dice porque no tiene esa confianza. Y según yo conozco todo, por eso a veces pues nuestro hijo pues hace alguna cosa incorrecta y nosotros, pero ¿cómo es posible si siempre estaba tranquilo? ¿Qué podemos sacar también de esta dinámica? Que como nosotros no podemos conocer perfectamente a nuestro hijo, hija, pues debemos de tratar de platicar con él, con ella, tratar de convivir, tratar de que no solamente, ahorita estamos hablando, estamos enfocando la evangelización, pero no solo en la evangelización, sino que en todo tratemos nosotros de establecer comunicación con nuestros hijos, para evitar que vaya a haber algún problema grave, por ejemplo, de suicidio. Aquí donde yo estoy, tristemente, acá, pues no a cada rato, pero muchas veces hay jóvenes, y ya no tan grandes, que se suicidan. Y entonces a veces los familiares dicen, no sabemos por qué lo hizo, porque a lo mejor no platicamos con ellos, no conversamos con ellos, no les dimos la confianza, no rezamos, no le hicimos ver la importancia de esto. Un día, hace poquito, hace creo que un mes, ya ven que salen las noticias, bueno, aquí estoy conectado a algunos face locales de noticias, y en una colonia X se suicidó un joven, y a la hora, en esa misma colonia, pero un poquito más lejos, se suicidó otro. No sabemos si tuviera relación o no uno que otro, pero aquí lo importante es que cómo es posible que se hayan suicidado dos jóvenes el mismo día, con una diferencia de una hora y cerca un lugar de otro. Creo que estaba a unas 10, 20 cuadras. Entonces, no se trata de asociar y decir, no, pues a lo mejor tenían relación. Eso, pues digamos que es algo un poco secundario. Aquí el problema es que si yo no conozco a mi hijo, como aquí en esta dinámica, con la palma de mi mano, como supuestamente a veces decimos, pues entonces corremos el riesgo de que haya problemas. Y qué mejor, ya para terminar el día de hoy con esta reflexión, qué mejor que para lograr esa unión, y hay que decirse a los padres de familia, que para lograr esa unión con nuestro hijo, sea a través de la oración, sea a través del encuentro de Dios. Claro, también a través del aspecto humano, es lógico, pero sobre todo a través del encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal de la familia con Dios, pues me va a servir mucho para en verdad conocer a mi hijo, para en verdad conocer a Dios, para empezar a luchar. Entonces no se desanimen, catequistas, porque algunas cosas no salen bien, no se desanimen, al contrario, traten de darse cuenta de que están haciendo una labor formidable. Son como las extensiones de Dios en la tierra, pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con humildad. Ya les dije que todos estos tips y todas esas cosas que hay que decirle a los padres de familia, pues hay que hacerlo con delicadeza, no hay que hacerlo así de una manera tajante. Una vez conocí a una persona que daba un tema, pero lo daba así como molesto, y todo tienes que hacer,
y me acuerdo que un muchacho agarra y me dice, oiga, me gustan mucho los temas y todo, pero no me gusta que me estén regañando. Entonces, bueno, entonces esa situación. Bueno, ¿y qué creen? Esa persona que así parecía como que regañaba, llegó a ser religioso. Entonces uno dice, ¿cómo es? Pero ahora ya esa persona es todo lo contrario. Entonces Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria, así dice una frase. Es decir, Dios va haciendo cambios y aquí lo que queremos es que los padres de familia se integren en esta catequesis. Por eso catequesis integral. Lo vamos a dejar hasta ahí, les agradezco mucho. Dice aquí la... ok, aquí me dan el comentario. Ahorita le voy a contestar para que ya lo tengan allá. Les pido una disculpa por cuestión laboral, entre semana no puedo, entonces estoy aprovechando ahorita que bueno, aquí tenemos el puente de vacaciones por la fecha de Todos los Santos y los fieles difuntos, entonces por eso estoy aprovechando este tiempo para con mucho gusto darles este curso. Entonces una disculpa nuevamente, hay por ahí algunas personas que me han dicho, no, pues sí quería tomarlo, pero no casó con el horario. De todas maneras, acuérdense que queda grabado, ¿sí? Entonces, si hay algo que quieran ver, lo pueden volver a ver. Ya después voy a borrar, cuando acabe el curso, lunes o martes, voy a borrar estos videos, pero no se preocupen porque los subimos a Face por si alguno quiere retomarlo o compartirlo. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí. Entonces, el que guste, ahorita les mando el enlace Meet por si alguien quiere conectarse. Deben 5 minutos y mando el enlace. Nos vemos mañana para todos los que no se conecten, y bueno, y para todos, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, aquí se los puse. Ok, mañana a las 3 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, yo les informo a través del grupo de chat para que estemos en comunicación. Gracias, hasta mañana, muy amables. Ahorita les mando el enlace de Meet por si alguien se quiere conectar ahorita para en 20 minutos hacer una reflexión y si tiene alguna duda o algo así, es como una especie, para que me entienda, como algo así, como una asesoría o algo así, pero no una asesoría mía hacia ustedes, sino a veces es al revés. Muchas de las veces ustedes son los que me enriquecen con sus comentarios y aprendo mucho de sus comentarios. En 5 minutos les mando el enlace. Bendiciones, hasta mañana.